Dios le bendiga en esta tarde, eh, 31 de agosto. Ahí tengo un poquito de problemas aquí para conectarme, pero estamos ya conectados. Antes de iniciar este estudio, quiero darle las gracias a todos que oraron por mí, por mi esposa, por mi familia, por mis hijos. Hemos salido de esta grave y terrible enfermedad. Estamos ya mejor. Como algunos saben, ¿verdad? Fuimos infectados por COVID, algunas otras familias también, pero ya están saliendo, gracias a Dios. Y a todos les doy las gracias por haber orado por mí y por mi esposa, y que, verdad, fue duro, fue algo difícil que pasamos, pero gracias a Dios que las oraciones de cada uno de ustedes nos levantaron. Dios derramó su gracia y su misericordia sobre nosotros. Ahora estamos mejor. Claro que esta enfermedad deja un poco de secuelas. El cuerpo todavía no lo siente uno bien, del todo bien, pero dentro de lo que cabe estamos mejor, mi familia y yo, mi esposa, mi hijo, y Dios nos ha levantado, nos ha dado una nueva oportunidad. Es terrible esta enfermedad, es difícil. Mire, a la Biblia habla, el apóstol Pablo habla del día malo, que hay un día malo. Y el Salmo 23 dice que pasa uno por sombra de valle de muertes, y sabe que cuando vive uno esta enfermedad, es algo así, es algo bien, bien difícil que uno eh, eh, este, es difícil eh, eh, vivir esos momentos, esos días, pero gracias a Dios que estamos bien. Lo que hace este virus es que le quita la respiración, va con todo a los pulmones, pero Dios nos estaba guardando. Gracias a todos. Yo sé que todos se preocuparon por mí y oraron por mí también, y pidieron a Dios también, también por mí, y le doy gracias a todos. Soy agradecido con todos por haberme puesto en las manos del Señor y haber rogado por mí, por mi familia, y ahora estamos bien. Yo sé que Dios ha sido bueno. Dios, en la voluntad permisiva de Dios, mire que en aquel momento cuando Job pasó una terrible enfermedad que le trajo el enemigo, y dijo Dios al enemigo: puedes tocar su cuerpo, mas no toques su alma, y le trajo enfermedad en una voluntad permisiva de Dios. Y eso es lo que pasamos. A veces a algunos nos toca, a algunos no nos toca vivir, pero dentro de todo eso, Dios nos guarda. Lo principal de nuestra vida es que tengamos segura la vida eterna, que estemos seguros en el Señor. Estamos seguros en esta vida, pero cuando no lo estemos también estaremos seguros. Dice la hermana Ixandra: gloria a Dios, hermano pastor, por su misericordia, amor. Dice: me da mucho gusto saber que ya están bien, por las oraciones. Claro que sí, las oraciones son los que nos levantaron, nos fortalecieron. Sentía yo en mi vida, hermanos, que
había hombres, mujeres orando por mí. Sentía oraciones de jóvenes orando por mí. Sentía oraciones aún de niños orando por mí, por mi familia. Estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con todos ustedes, estoy agradecido con la vida, estoy agradecido con mi familia, estoy agradecido con toda la iglesia porque se preocupó por mí. Nos trajeron muchos presentes, alimento, comida. Gracias a todos. Yo sé que lo hicieron por amor. Y gracias también a mis hijos, a las familias de la iglesia, a mi esposa que también estaba pasando por esta enfermedad. Ella estaba luchando con la enfermedad y estaba luchando y también estaba cuidándome a mí. Se cuidaba a ella, pero también me cuidaba a mí porque yo estaba muy débil, estaba, me mareaba mucho y no podía caminar, me debilité mucho. La noción del tiempo se me fue, pero gracias a Dios que Dios me levantó de ese día malo y de ese valle de sombra de muertes. Dios, yo sentía que el Señor estaba conmigo y que un pueblo que estaba clamando y orando por mí. Gracias a todos. Desde aquí les doy un grande abrazo, un saludo y quiero decirles que les amo. Y a los líderes de la iglesia, a los diáconos, la secretaria tesorera, tesorero, que ellos, ¿verdad? Ellos continuaron a la iglesia trabajando y haciendo todo lo que se tiene que hacer. Estoy agradecido con el Señor y mire, vamos a hacer una oración especial este día. Sabe que la hermana Marisela, estoy agradecido con la hermana Marisela, desde hace unos días para acá, ¿verdad? 2 semanas, 3 semanas, mientras estuve grave, ella tomó mi lugar para enseñar, para traer el estudio de la palabra de Dios los días martes. Y en estos días ha perdido un familiar, un primo de ella cercano, nuestra hermana Marisela. En este día, en este tiempo no está pasando bien. Vamos a hacer una oración especial por la vida de nuestra hermana Marisela, que Dios conforte su corazón y también a todas las personas que están pasando esta misma enfermedad o que familias, hombres o mujeres, esposos, esposas, madres o hijos, padres o hijos, que en este tiempo han perdido un ser querido. Hay muchos niños que se han quedado huérfanos. Hay muchas mujeres que se han quedado solas. Muchos hombres se han quedado solos, solamente con sus hijos. Vamos a hacer una oración especial por ellos. Que Dios les fortalezca, que Dios tenga misericordia de ellos y que este mal que está entre nosotros, esas tinieblas de enfermedad, esta pandemia desaparezca. Vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de todas las familias y de personas que han perdido un ser querido, como ya dije, nuestra hermana Marisela en ese día. Que Dios le fortalezca. Es difícil, es difícil. Déjeme decirle que lo más difícil en la vida de una persona, lo más difícil, lo más duro que puede vivir una persona es perder a un ser querido. Es la prueba o
lo que más mal le puede pasar a alguien, perder un ser querido, porque ha sido parte de su vida, ha sido parte de lo que él es o ella es, ha sido el apoyo para las personas, y cuando se van y ya no están, es difícil. Oremos que Dios les dé la fuerza, la fortaleza para que puedan ser confortados corazones, puedan tener la paz de Dios en sus corazones, en sus vidas, y que aquellos que están enfermos también, que Dios los puede levantar con el poder de su Espíritu Santo y el poder de su palabra. Vamos a orar. Ahí donde está, yo le invito a cada uno de ustedes que se una en ese momento a esta oración que vamos a hacer especial. Padre Santo, en ese día, Señor, te pedimos, Dios, por nuestra hermana Marisela, Señor, que confortes su corazón ahí donde está, que confortes el corazón de toda la familia, Señor, que hoy, Señor, hay tristeza en su corazón, que hay llanto en su corazón, Señor, pero sabemos, Dios, que tú transformas, Señor, Dios, la tristeza en la alegría, Señor, la tristeza en paz, en gozo. Dios, ahí donde está, Señor, conforta los corazones de toda la familia de nuestra hermana Marisela y el corazón de nuestra hermana Marisela, Señor. Dios, te pido, Señor, también por todas aquellas personas, hombres y mujeres, padres e hijos, Señor, que han perdido un ser querido, Señor, que hoy ya no está con ellos. Te pido, Señor, en esta hora, Dios, que conforte sus corazones, Dios, que llene, Señor, su corazón de paz, que consueles esos corazones, Señor, que hoy lloran desesperadamente, Señor, porque alguien, Señor, ha partido y ya no está con ellos. Dios, que tu presencia, Señor, llene ese vacío, que tu presencia, Señor, llene ese hueco en los corazones, en las vidas, Señor, Señor, de aquellos que hoy lloran y sufren. Padre, también te pido por aquellos, Señor, que están luchando contra esta terrible enfermedad, contra este virus, Señor, de muerte que está, Señor, entre Dios, entre nuestra comunidad, entre nuestros pueblos, Señor, y en los cuerpos de algunos hombres, mujeres, jóvenes o niños, Señor. Dios, te pido, Señor, aquellos que luchan en este momento entre la vida y la muerte, Dios, te pedimos en esta noche, Señor, que les des una nueva oportunidad, Señor, que puedan, Señor, en este día, Señor, ser levantados, Señor, con la sanidad del poder de tu Espíritu Santo, con la sanidad, Señor, de tu palabra, Señor. Dios, tu palabra dice en los salmos, enviaste tu palabra y fueron sanados. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, levanta al enfermo, Señor. Toda dolencia, Señor, todo malestar desaparezca de los cuerpos, Señor, dándole la fuerza, la fortaleza, Señor, en ese día, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Dios, conforta los corazones y que en ese momento difícil, Señor, que puedan, Señor, conocerte a ti, Señor. Que la luz de tu palabra y la luz de la esperanza, Señor, brille en sus mentes, corazones, para que puedan entender, Señor, y comprender que tú eres el Señor y el dador de todas las cosas de la vida, Señor, y Señor, de la vida eterna, Señor. Que puedan entender en ese punto de la vida, Señor. Dios, acercarse, Señor, al dador de la vida que eres tú. Padre, lo ponemos en tus manos, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, y gracias te damos, Señor, por habernos levantado a mi esposa, a mí, mi hijo, Señor, y a la familia, Señor, que fueron afectadas, que haberlas levantado, Señor, con el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Dios, hoy proclamamos victoria, Señor.
declaramos, Señor, nos declaramos victoriosos en tu palabra. Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios que es bueno y Dios que es misericordioso, tiene misericordia de aquellos que sufren y de aquellos que se duelen también. Y siempre hagamos oración, roguemos por aquellos que están pasando por luchas, por pruebas, porque déjeme decirle que entre más nos unimos en oración, entre más somos más orando, déjeme decirle que con más fuerza, ¿verdad? Llegamos al trono de Dios. Así es que creamos por fe. La Biblia dice que si pedimos nosotros con fe, creyendo, no dudando, dice, vamos a recibir lo que hayamos pedido. Así es que en este día, ¿verdad? Creamos más que nunca. Déjeme decirle que en este tiempo, sabe que el ser humano hoy más que nunca necesita a Dios. Hoy tú, quizás que me estás oyendo, que estás ahí, hoy este día o este tiempo es cuando tú más necesitas de Dios. Es cuando tú más necesitas buscar más y más de Dios. Esta enfermedad, este mal está terrible. No se sabe quién va a sobrevivir, quién no va a sobrevivir. Así es que, pero si tú tienes a Dios en tu corazón, eso es lo bueno. Lo bueno de enfrentar la prueba, las luchas, es tener a Dios en nuestro corazón. Saludamos a nuestra hermana Isandra, a nuestra hermana Abigail, que se han conectado, y a nuestra hermana María Francisco dice: bendiciones, pastores, nos gozamos de saber que están bien. Dios le bendiga, pastora, y gracias por sus oraciones. Yo sé que han estado orando por nosotros mucho, y necesitamos siempre de las oraciones de todos, y hemos sido fortalecidos en gran manera en el Señor. Y a todos los que lo hicieron, a todos los que oraron por nosotros, a todos gracias. Nos sentimos agradecidos. Hoy tenemos el estudio de la palabra de Dios. Hoy empezamos un tema que se llama ¿cómo vencemos las tentaciones? Saludamos a nuestra hermana Magdalena, a nuestra hermana Rebeca, a nuestro hermano Antonio, a nuestra hermana Pilar, que se han conectado, a David, a nuestro hermano Ascensión, a nuestra hermana Alicia, Dios le bendiga, y también a nuestra hermana Saraí, a nuestra hermana Leticia, a quien más, nuestra hermana María Mesa, nuestra pastora María Francisco, y nuestro hermano Neri Ronces, nuestro hermano José Manrique, María Serrano, mi esposa, Malvina Terruit, Dios le bendiga, Leticia Domínguez, a Margarita, nuestro hermano Nef, que está con nosotros. Así empezamos en este día, ¿verdad? Lo que es el tema de hoy, ¿cómo vencemos la tentación? ¿Cómo vencemos la tentación? Acuérdense que cuando empezamos a servir al Señor, cuando empezamos a nosotros a caminar con Dios, a hacer un pacto con Dios,
a renunciar al mundo, a renunciar a la carne, a renunciar a todo aquello que no le agrada a Dios. Entonces el enemigo, el mundo, también, ¿verdad? La carne viene en contra de nosotros, en contra de lo que a Dios le agrada. Dice, hemos visto en la primera lección que al recibir a Cristo como Salvador y Señor, nuestro espíritu renació por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es una nueva naturaleza que hemos recibido, que ama a Dios, ama la justicia y la santidad. Amén. Nuestra hermana Lluvia Vázquez, Dios le bendiga, hermana. Entonces, ¿verdad? Que hemos renunciado, ¿verdad? A lo que era a nuestra naturaleza antigua, la naturaleza que hemos recibido de parte de Dios, y esa naturaleza es la naturaleza espiritual. Amén. Mire, por eso nosotros en nuestra vida, nuestro ser, lo que somos nosotros, en todo nuestro ser, lo que somos nosotros hemos nacido dos veces. ¿Por qué hemos nacido dos veces? Cuando nacimos de nuestra madre, ¿verdad? Nacimos de nuestra madre, ahí, ¿verdad? Vinimos al mundo, crecimos, nos desarrollamos, aprendimos todo lo que sabemos, conocimos todo lo que conocemos, pero no conocíamos a Dios. Para nosotros Dios o lo espiritual era muy lejano, no era entendible, porque el nacer de nuestra madre no trajimos eso, aunque el propósito principal desde el inicio era el propósito de Dios que nosotros, ¿verdad?, tuviéramos esa naturaleza espiritual con nosotros, pero murió cuando Adán pecó, murió cuando Adán desobedeció. Entonces murió esa parte en su vida y en mi vida, en todo ser humano murió. Así es que estaba muerta, estuvo muerta. Entonces, pero cuando recibimos a Cristo o cuando alguien recibe a Cristo, revive, ¿verdad? Esa parte que murió con Adán, ¿verdad? La parte espiritual. Acuérdense que Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese fruto de ese árbol, tú vas a morir. Dicho hecho, comió él, Adán y Eva, y murió, pero no murió solamente físicamente, porque lo principal era que murió espiritualmente. Murió esa parte que percibía a Dios, esa parte que se relacionaba con Dios, esa parte que percibía a Dios. Ahora, cuando viene Cristo y muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él nos da, la Biblia dice, nos da vida nuevamente con Cristo en la cruz del Calvario. Él nos hace renacer. Él hace que viva nuevamente esa parte que murió con Adán, hace que renazca nuevamente en nosotros esa naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual es la parte con la que usted y yo percibimos a Dios, es con la parte que nosotros nos conectamos con Dios, ¿verdad? Por eso decimos, vivimos en lo espiritual, vivimos, ¿verdad? En esa nueva naturaleza, que no es una naturaleza humana, sino es una naturaleza espiritual que busca a Dios, que busca la justicia, que ama a Dios, que ama la santidad. ¿Sí? Acuérdese que cuando alguien se convierte a Dios o alguien, ¿verdad?, tiene ese encuentro con Dios, empieza un deseo de abandonar y renunciar a todo aquello que Dios no ama, y quiere aquello todo lo que Dios ama, la justicia, la santidad, el amar a Dios, el vivir y ser como Dios quiere que nosotros seamos. Así es que esa parte, ¿verdad? Esa parte nosotros tenemos que mantenerla, se tiene que mantener viva. Acuérdense que esa parte que el apóstol Pablo decía en Corintios, que la carne lucha con el espíritu y el espíritu lucha con la carne. ¿Sí?
Acuérdense, la carne son los deseos pecaminosos, son los deseos que llevan a la persona a aquello que no le agrada a Dios. Pero el espíritu, mientras el espíritu esté fuerte, el espíritu siempre va a buscar y va a estar fortaleciendo y va a estar queriéndose alimentar de Dios todo el tiempo. Amén. Dice, pero aunque nuestro nuevo nacimiento sucedió instantáneamente por la fe en Cristo, el alma tiene que ser renovada a su semejanza por un proceso de santificación. Hemos visto que las inclinaciones pecaminosas del alma son llamadas carne. Las tentaciones, ¿verdad? O las inclinaciones pecaminosas del alma se llaman carne, o lo que la Biblia llama como carne. Es lo que el apóstol Pablo decía, la carne. Dice en la Biblia, dice, la naturaleza carnal no ha sido extirpada totalmente, sino que convive con la nueva naturaleza espiritual, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo no entendía. Eso es lo que el apóstol Pablo lo hacía como que se preguntara él mismo. Él decía, bueno, encuentro en mí que hay algo, dice, que dice, lo que no quiero hago y lo que quiero hacer, dice, no lo hago. Y encontraba en él una lucha y él decía, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Y se refería a la carne. Como muchos cristianos, mucha gente quizás estará pensando o querrá que desaparezca totalmente esas inclinaciones quizás a pecar o no desaparecen. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra batalla todos los días y todo el tiempo. Por eso yo digo, mire, Dios nos aleja del pecado, pero el pecado nos aleja de Dios. Entonces, entre más cerca se esté de Dios, más lejos va a estar de aquellas cosas que son parte del pecado. Saludamos a nuestro hermano Carlos Santiago, Dios le bendiga, varón, qué bueno que se conecta, nuestro hermano Lázaro Ayón, Dios le bendiga y espero que estén mejorando, hermanos, y ya estén muy bien. Y ya esas han sido nuestras oraciones, hermanos. Y entonces, ¿verdad? En eso nosotros convivimos. Y todos los creyentes cristianos, aquel que diga que ya venció y que no siente nada y que no lucha, no. Será dejar de luchar cuando usted y yo moramos. Pero mientras estemos en vida, lucharemos con esa parte que siempre. Por eso debemos estar orando, debemos estar leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, porque dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de venir a la iglesia y cuando se da cuenta ya está en el mundo, ya está viviendo en la carne, ya está viviendo una vida deliberada, aunque muchas veces se encuentra un cristiano creyente que dice, que le pregunta a uno, mira, ¿de cuándo vamos a la iglesia? Bueno, tengo medio año, un año, pero no hago lo malo. Imagínense. No, eso no es así. Eso no es así. Si hoy te alimentaste de la palabra de Dios, hoy leíste la Biblia, hoy en esta semana y viniste a la iglesia, está fuerte. Si tienes 2 semanas, 3 semanas, un mes, tú estás débil. Cualquiera se debilita. Deje de comer un día, deje de comer 2 días, deje de comer una semana. Deje de comer 2 semanas, ya se murió. Así es que eso no es así. Eso no es así. Es engañarse uno mismo. Así es que el apóstol Pablo decía, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Y se refería a esa parte de la carne. ¿Por qué? Porque él tenía también ese conflicto como este hombre de la Reforma. ¿Cuál fue este hombre de la Reforma? Martín Lutero. Martín Lutero también tenía
esa, ese conflicto, porque él decía como que se sentía pecaminoso, sentía que no merecía a Dios porque se había equivocado, pero iba a la Biblia en Romanos, decía que, o a Santiago, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, pero había ese conflicto. Por eso en la antigüedad muchos que servían a Dios, ¿verdad? Y que se querían apartar del mundo, entonces se iban por eso se inventaron aquellos monasterios, se inventaron aquellos casas de retiro para estar lejos del mundo, lejos de la tentación. Pero déjeme decirle que eso está en el mismo cuerpo, la misma alma. El Señor Jesús fue claro, Él decía, Señor, no te pido que les quites del mundo, sino que los apartes del mal. Eso es así. Entonces, esa va a ser la lucha todo el tiempo y usted tiene que saberlo, yo tengo que saberlo, todos tenemos que saberlo. Dice, la naturaleza carnal no ha sido extirpada totalmente, sino que convive con la nueva naturaleza espiritual. Por eso, aquellos que han abandonado la palabra de Dios, el orar, el reunirse con la iglesia, usted en un tiempo los ve gozosos en fuego, dándolo todo para el Señor, pero los ve después en el mundo, totalmente en el mundo. Y usted que dice, ¿qué pasó ahí? ¿Y por qué? Porque esa naturaleza está allí. Y si el creyente cristiano no se cuida y nosotros no nos cuidamos, entonces esa naturaleza nos va a ganar. Entonces, lo que usted y yo y todo creyente debe de hacer es todo el tiempo, todos los días, tiene que estar fortalecido con la palabra de Dios. Tiene que estar fortalecido orando sin cesar. Tiene que estar fortalecido alabando y glorificando al Señor. Saludamos a nuestra hermana Nati. Dios le bendiga, hermana Nati. Saludos. Gracias por sus oraciones, hermana. Entonces, debemos nosotros todo el tiempo tener ese presente, ¿sí? Es como, somos como, haga de cuenta como un termómetro, ¿verdad? Si es frío, va a estar hasta abajo, si es caliente, va a estar hasta arriba. Entonces, y Apocalipsis dice, Él nos quiere calientes, quizás prefiere mejor fríos, pero Dios nos quiere calientes, ¿verdad? Calientes, cerca de Dios, cerca de su palabra, cerca de su presencia. Saludos, hermana Lourdes Castro, Dios le bendiga. Gracias por sus oraciones. Voy a compartirles los tres enemigos del Hijo de Dios, los tres enemigos, para que usted sepa que usted tiene tres enemigos. Téngalo presente todo el tiempo, ¿verdad? Y esos tres enemigos siempre van a quererlo hacer tropezar a usted. Siempre esos tres enemigos van a querer evitar que usted se acerque más a Dios, evitar que usted, ¿verdad? Se llene más de Dios. Isaías Martínez, saludos, qué bueno que se conecte con nosotros, ¿verdad? Que se llene más de Dios. Entonces debemos estar presentes, de tener presentes esos tres enemigos del creyente o del Hijo de Dios o de aquel que está buscando a Dios, porque hay personas, ¿verdad? Hay personas que están buscando a Dios, pero llegan a un punto que no se quieren comprometer más con Dios. ¿Por qué? Porque el que dirán, porque, bueno, todavía, bueno, el mundo está bueno, pero no me quiero comprometer más con Dios. Estos son los enemigos que están queriendo evitar esa parte en su vida. Vamos a Gálatas capítulo 5, en el verso 16, verso 17,
que dice así la palabra de Dios. Verso 16 dice, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos, a Israel, dice de Dios. De aquí en adelante dice, nadie me cause, perdón, estoy equivocado. Capítulo 5, estoy leyendo el 6. Ok. 17. Capítulo 5, verso 7. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu y del espíritu contra la carne. Y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Claro, lo que quisieres para el Señor. Ahora, entonces el primer enemigo que nosotros tenemos es la carne. Saludamos a nuestro hermano Andrés. Dios le bendiga, hermano Andrés. Qué bueno que se conecta con nosotros. Saludos y gracias por sus oraciones. Entonces, el primer enemigo es la carne. Y acuérdense que la carne, la Biblia lo ilustra con el alma. Acuérdense, ¿dónde están los deseos pecaminosos del hombre? En la carne, que es el alma, o a veces es el corazón, lo ilustra la carne. ¿Dónde nacen los malos deseos, los malos pensamientos, verdad? Que el corazón del hombre, ¿dónde están? El segundo enemigo vamos a Efesios capítulo, capítulo 6, en el verso 11 y 12. Acuérdense, nuestro primer enemigo en la carne, nuestro segundo enemigo, capítulo 6, verso 11 y 12, dice así, 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas de el diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el segundo enemigo es quien Satanás y los gobernadores, los que quieren gobernar tu mente. Acuérdense que ¿verdad? Saludamos a Mari Carmen. Mari, Dios te bendiga, mija. Qué bueno que te conectas con nosotros. Saludos. Gracias por tus oraciones, mija. Y por preocuparte por mí también. Entonces, ¿verdad? El segundo enemigo es el diablo, los gobernadores, que quiere gobernar tu mente. Acuérdense que, bueno, regresando un poquito para atrás, de el alma, de la carne, que es el corazón también, y que lo que la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, se refiere al alma. Pablo dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, y se refería a esa parte. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos autocomplacientes, decimos, bueno, está bien como soy, está bien si no sigo a Dios, o está bien como que nosotros, ¿verdad? A veces también que podemos hacer lo que Dios nos está pidiendo, y a veces nosotros decidimos no hacerlo. A veces, ¿verdad? A veces, ¿sabe cómo es el hombre? A veces, mire, muy curioso, ¿verdad? Culpa a todo mundo, culpa a todo el mundo. A veces culpa quizás a la sociedad, al gobierno, a todo mundo culpa, ¿verdad? De lo que él mismo no está haciendo. Entonces, lo más saludable es
¿verdad? Si hay algo que yo tengo que cambiar, si hay algo en mi alma, mi carne, o algo, ¿verdad? Porque ese es el otro enemigo. A veces pensamos que los enemigos son externos. No, está hablando de mi corazón, está hablando de mi alma, está hablando de lo que es la carne que está en mí, lo que Pablo decía, bueno, esto encuentro en mí, que lo que quiero no hago y lo que no quiero eso hago. Y hablaba de él mismo. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, no le dice cuídate de los demás, Pablo le dice, cuídate de ti mismo, Timoteo. Cuídate de ti mismo, porque tú mismo puedes, ¿verdad? Tu carne te puede engañar a ti mismo. Así es que, entonces el segundo enemigo es el diablo, ¿verdad? Es el que trata siempre de gobernar nuestra mente. Acuérdense, ¿de dónde vienen todos los malos pensamientos donde somos bombardeados todo el tiempo? El enemigo siempre está bombardeando tu mente. No perdones, mira, véngate, usa venganza, siempre está bombardeando la mente. ¿Para qué haces esto? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué esto? El enemigo siempre, acuérdense, va a estar bombardeando tu mente porque de esa manera él establece una idea, algo diferente en tu mente, parecido que brilla, parecido que es bueno, parecido a lo que es de Dios, pero es un error, un engaño de que te quiere traer a tu mente. Lo hizo con Adán, lo hizo con Eva. Dios le dio mandamiento a Adán y Eva de ese árbol no coman, porque el día que ustedes coman, ese día van a morir. Y entonces ya tenían esa palabra en su mente, ya tenían esa palabra en su corazón, ya la habían guardado por un tiempo, pero después vino el enemigo y les dice, con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol porque van a morir. Dijo Eva, sí. Y rápido Satanás dijo, pues no es cierto, porque Dios bien sabe que ustedes el día que coman de ese árbol, ustedes van a ser igual que Dios. Y comió. Y trajo a Eva de ese fruto a Adán y también comió. ¿Qué hizo Satanás? Llenó su mente con ideas, con palabras, con mensajes. Y Satanás no se cansa. Acuérdese que Satanás no es una persona física para que se canse. Satanás es un ser espiritual que no se cansa. Él viene, toca la puerta un día, él viene, toca la puerta otro día, él viene y sigue tocando la puerta todo el tiempo. Y si no la abres, y si y si resistes, él la sigue tocando, aunque te haga resistido. Pero tú y yo tenemos que saber y cerrar la puerta todo el tiempo. Saludos a Lucy Hernández, sobrina, Dios te bendiga, qué gusto verte por este medio. Saludos hasta México, El Terrero, México. Dios te bendiga y los que están por ahí contigo, que Dios les bendiga también. Entonces, no se cansa, no se canse. Por eso, ¿verdad? Siempre escuchamos este mensaje a través de la palabra de Dios. No te canses de hacer el bien. No te canses. Por eso Jesús decía, orar sin cesar. Orar sin cesar es orar sin cansarnos, orar sin descansar. Por eso todo el tiempo, déjeme decirle que la Biblia, ¿verdad? Nos anuncia, la palabra de Dios nos anuncia que hay un cielo, hay una vida eterna, que hay un cielo y que nos espera. Y el enemigo puede venir a decirte, mira, no hay cielo, ni existe, ni no hay. O puede decir, no, pues puedes vivir como tú quieras, no hay infierno, no te preocupes. Pero la Biblia menciona que sí hay cielo y que sí hay infierno y que son reales y que el que va al cielo va a gozar y disfrutar con Dios y el que va al infierno va a ser un tormento por una eternidad, de día y de noche, y que no
va a descansar. Nunca, nunca iba a sufrir un eterno por la eternidad. Por eso debemos de entender que nosotros, que es muy bueno servir al Señor, que es muy bueno caminar en los caminos de Dios. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado a ti? ¿Qué es lo mejor que me ha pasado a mí? ¿Qué es lo mejor que le ha pasado a una persona? Y si no has entregado tu vida a Cristo en ese tiempo, empieza a caminar. Ese día tú puedes hacer un pacto con Dios y decirle: Señor, entrego mi vida a ti, me arrepiento de mis pecados. Sé que, Señor, me ofreces la vida eterna y que tú pagaste mis pecados por mí en la cruz del Calvario. Y en ese momento, Dios, el Espíritu de Dios viene sobre ti y te da su Espíritu para que esa parte espiritual renazca en ti y puedas ahora comunicarte y entender a Dios. Saludamos a nuestra hermana América. Dios le bendiga, hermana América. Saludos hasta allá a Kennewick. Gusto de verle por aquí en este medio. Hermana, Dios me la bendiga mucho. Gracias por sus oraciones. Estamos agradecidos. Entonces, ¿verdad? Esto es así. La palabra de Dios es algo que la Biblia misma dice es veraz, es eficaz. Aún Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, la palabra de Dios es verdadera, es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre. Y así nosotros, ¿verdad?, debemos atesorarla y abrazarla en nuestro corazón. Y si alguien te quiere decir lo diferente, ve a la Biblia y la Biblia, Dios te va a hablar a través de ella. Lucy dice: tío, lo esperamos, lo estamos viendo desde el Terrero Tonatico, Estado de México. Saludos a Sal Terrero. Qué bueno que me están viendo. Y Dios les va a bendecir en grande manera. Siempre oro por ustedes. Y hay que servir al Señor con todo nuestro corazón. Y qué bueno que me alegra que están escuchando este estudio. Entonces, ¿verdad? Entonces el enemigo siempre va a traer todo lo contrario a lo que el Señor tiene para tu vida. Déjeme decirle, el Señor, mira, el Señor en su palabra dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor muy grande que Dios tiene para ti. A veces el enemigo te va a decir: nadie te ama, nadie se interesa por ti, nadie se preocupa por ti, ya te olvidaron, ya te dejaron. Pero déjame decirte que la Biblia dice que el Padre envió a su Hijo, a Jesús, a morir en la cruz del Calvario porque te ama a ti, me ama a mí, se preocupa por ti, se preocupa por mí. Quiere que yo esté bien, quiere que tú estés bien, quiere que la paz de Dios esté sobre ti y también quiere que esté sobre mí. Entonces el enemigo nos trae engaños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es nuestro otro enemigo. Quiere traernos tristeza, quiere traernos desolación, quiere traernos tropiezo, quiere que nosotros veamos al mundo de una forma negativa, uno que es malo. No, porque Dios pronunció sobre este mundo que cuando lo creó dijo que era bueno en grande manera, que era, ahí está todo lo que usted y yo necesitamos. Amén. Ahora, hay que entender esta parte, que todas las cosas que tú tienes y todas las cosas que yo tengo son prestadas. ¿Ok? Entendamos que todas las cosas que tú tienes y yo tengo son prestadas. ¿Por qué son prestadas? ¿Por qué? Porque todo lo que, cuando yo vine al mundo, yo no traje nada.
Cuando yo vine al mundo, Dios me dio mis padres, mis hermanos, después me dio patrimonio, me dio hijos, me dio esposa, pero vine sin nada. Y después, en el momento que Dios dice, bueno, lo que te presté ya lo voy a tomar para atrás. Y sí, nos duele, sufrimos, porque lo hicimos tan nuestro, que no llegamos a pensar que Dios nos lo prestó, ¿verdad? Y llegamos a pensar que nos ha ido muy mal. No, quiere decir que Dios nos lo prestó porque nos amaba, nos quería, pero que un día, ¿verdad? Dios vuelve a tomar las cosas para atrás y ahora, ¿cómo terminamos? Empezamos solos, terminamos solos también. Y en esa vida disfrutamos todas las bendiciones y las misericordias y todo lo que Dios nos da. La vida es fabulosa, la vida es hermosa. Estos tres enemigos que tú puedes vencer, vamos a ver la próxima semana, cómo nosotros los podemos vencer. Así bien rápido le voy a leer el tercer enemigo, primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16, así bien rápido para terminar. Capítulo 2, verso 16, dice, 2:16, dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El otro enemigo es el mundo, ¿verdad? El mundo que hay mucha perdición, que hay mucha atracción, que hay mucha perturbación, que a veces trae tropiezo. A veces déjeme decirle que a veces andamos comprando cosas, qué sé yo, practicando cosas que solamente alguien inventó, alguien hizo, pero que nos distraen y nos quitan energía y nos quitan parte de nuestra vida. Así es que, pero más adelante, para la próxima semana, vamos a ver cómo podemos vencer estas tres tentaciones, esos tres enemigos que es la carne, el diablo y el mundo. Ha sido un placer, un gusto estar conectado con ustedes y que se hayan conectado con nosotros. Que Dios me los bendiga a todos, los amo, les envío un abrazo bien fuerte. Como ven, ya estoy mejor. Este virus le quedan secuelas, ¿verdad? Que poco a poco se van desapareciendo, no rápido, uno quisiera que rápido, pero dentro de todo el Señor nos está fortaleciendo. Sí, les amo a todos, qué bueno que estuvieron con nosotros, que Dios me los bendiga. Este viernes estaremos a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, pero ya el domingo tenemos un culto presencial. Bendiciones a todos. Vamos a hacer una oración para ser despedidos. Padre Santo, en este día, Señor, bendice, Señor, a todos los que se conectaron ese día, Señor, a todos los que estuvieron presentes. Te pido que tú los bendigas, Señor. Dios, si hay alguna necesidad, Señor, de enfermedad, Señor, Dios, te pedimos, sana al enfermo, Señor. Si hay una necesidad, Señor, de preocupación, Señor, de no saber qué hacer, en este momento, Señor, te pedimos, Señor, que tú le des la victoria, Señor. Si hay una necesidad financiera en ese día, Señor, si alguien no sabe cómo va a pagar la renta, cómo va a pagar la luz, Señor, si alguien no sabe, Señor, cómo va a comprar alimentos, Señor, el día de mañana, te pedimos, Señor, que tú abras los cielos y tú le bendigas en ese día, Señor. Si hay en ese día una necesidad, Señor, de confusión, Señor, te pedimos que en este día aclare su mente. Señor, si en ese día hay una necesidad, Señor, Dios espiritual, Señor, Dios, de que alguien esté buscando una respuesta, Señor, de ti. Dios, dale la respuesta en ese día, Padre. En el nombre de Jesús, Dios bendice a todos, Padre, en este día. Saludamos también a nuestra hermana Marisela. Dios le bendiga a todos, hermanos. Gusto
de saber de ustedes a través de este en vivo. Nos vemos a la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Que la paz de Dios que reina en los corazones, que reine también en su corazón. Dios me los bendiga. Que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta